Muy bien, estamos grabando la clase. Muy buenas tardes, alumnos de cuarto de enfermería. Vamos a empezar la clase de hoy día, jueves 26 de agosto. Y como ustedes habrán visto en la clase virtual o asincrónica, vamos a repasar ahora tiempos verbales, en este caso el presente simple. ¿Ya? Entonces el presente simple es muy importante que lo revisemos. A ver, ustedes me habían dicho que les enseñó la Miss Angela Bromley, ¿no es cierto? Bueno, posiblemente hayan visto el presente simple. La vez pasada nosotros revisamos el verbo to be, en presente, en pasado. Cada tiempo, ya sea presente, ya sea pasado, futuro, tiene sus tres formas. Es decir, afirmación, negación y pregunta. Bien, leemos lo que tenemos acá al frente. Reglas del presente simple. A la mayoría de los verbos se le agrega una S. Pero, ojo con ese pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Número 2. Si el verbo termina en O, X, SS, SH, che, agregar es al verbo, por supuesto, si termina en estas letras, ¿no? Pero, nuevamente el mismo pero de acá arriba, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Y tercera y última regla del presente simple, si el verbo termina en Y antecedida de consonante, cambiar la Y por I latina, luego agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Muy bien. Entonces, hemos visto, mucha atención a lo que le voy a decir, hemos visto en resumen las tres reglas del presente simple. Y si ustedes se dan cuenta, estas tres reglas se van a aplicar en la tercera persona singular y en afirmativo, no en negativo, no en pregunta. ¿Cuál es la tercera persona singular? Es él, es ella y es ello. Es decir, si nosotros escribimos acá, por ejemplo, decimos él, en inglés es he. Esta es tercera persona singular. Si decimos she, ella, es tercera persona. Y este pronombre neutro, it es también tercera persona. ¿Ya? Muy bien. En estos tres, a la hora de conjugar, se va a aplicar las reglas. Bien. Vamos a ver ahora. Acá ejemplo. Ejemplo de la primera regla del presente simple. Ponemos como referencia el verbo drive. Significa manejar, conducir. Hemos escogido este verbo porque se adapta pues a la primera regla. Bien, empezamos a conjugar. I drive a car. Yo manejo un carro o yo manejo un auto. You drive a car. Tú manejas un carro. He drives a car. Él maneja o él conduce un auto. She drives a car. Ella maneja un auto. It drives a car. Ello maneja un auto. En estos tres, él, ella, ello, observa, hemos colocado la S como dice la regla. ¿Está viendo? Muy bien. Entonces, ese punto es importante. ¿Ya?
agregar la S en la tercera persona singular y en afirmación. Luego dice, we drive a car. Nosotros manejamos un carro. No lleva la S el verbo drive, ¿no es cierto? Porque es we. You drive a car. Ustedes manejan un carro. No, tampoco va la S en drive. Y they drive a car. Ellos manejan un carro. Muy bien. Ahora voy a ponerles una referencia importante con respecto a nuestro idioma español. Ustedes se van a sorprender cuántos cambios hacemos y ni nos damos cuenta porque lo sabemos automáticamente, ¿no? Nuestro idioma. Vamos a conjugar cualquier verbo. A ver, vamos a conjugar el verbo manejar en español, por supuesto. Manejar. ¿Ya? Mucha atención, por favor. A ver, yo manejo, sería pues así, ¿no? Ahí estoy conjugando el verbo manejar. Y no digo yo manejar, digo yo manejo. O sea, ya hice un cambio. Observe. Maneja, hasta la J. Tiene AR, acá tiene O. Hay un cambio. ¿Sí o no? Muy bien. Tú manejas. Ahora mire, estamos entrando a la segunda persona y cambió el verbo, ya no es manejo, sino manejas. Ahora vamos a él. Él maneja un carro, ¿no es cierto? Él maneja nomás, vamos a decir por ahora. También otro cambio. Hasta ahí mire cuántos cambios han habido. 3. Manejo, manejas, maneja. Ella también es, ¿no? Maneja. Nosotros, vamos a nosotros. Nosotros manejamos, ¿no es cierto? Hasta ahí van 4. Y el último cambio, porque son 5 los cambios, tú o ustedes, mejor dicho, no tú, sino ustedes o ellos, también puede ser, ¿no? Manejan. Observa, ¿te habías dado cuenta que son 5 los cambios que ocurren en cada verbo? ¿Ah? Yo manejo. Bailar, yo bailo, tú bailas, nosotros bailamos, etc. Cualquier verbo, ¿ya? Pero acá en inglés nos está diciendo, en la primera regla, y en la segunda y en la tercera, que esos cambios de agregar S, etcétera, ¿no? Va a ir solo en la tercera persona, singular. Porque también ellos, o they, es tercera persona, pero es plural. Muy bien. Otro detalle. Ahora hablando en inglés. Hemos dicho que es en afirmativo, ¿no? Correcto. Pero en negativo no se agrega esa S. A ver, vamos a comprobarlo. Si acá dice, él maneja, yo manejo, tú manejas. A ver, voy a decir, tú no manejas. You, vamos a agrandar acá porque se ha achicado la... Ya, vamos a poner you. Vamos a poner ahí. Ya, y ustedes saben que hay que poner do not. Para que sea negación, you do not. Y luego viene el verbo, en este caso manejar. Drive a car. Ahí dice, tú no manejas un auto. Oye, ¿cómo es la cosa con tu mamá? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Siguen peleando? A ver, La verdad, empezamos con yendo estas para allá, cuestiones. apoyándola. Esa es la actitud, pues, Pánfila, ya ves, yo te decía. Oye, más bien tu mamá me dijo que me iba a invitar un día a comer pollo de la brasa. Moléstala para que me invite. A ver, ese alumno que quiere comer pollo a la brasa, que se vaya pues, a comer pollo a la brasa. ¿Sí? ¿Por qué está hablando mientras el profesor habla? ¿Ya? ¿Se fue al pollo o no? Bien, entonces seguimos nosotros. Estamos acá. Bien, entonces ahora estamos diciendo en negación, you do not drive a car. Tú no manejas un auto, ¿no? Ahora vamos a decir, él no maneja. Entonces decimos, he
Y he va a trabajar con el auxiliar does, luego not. Y luego drive. ¿Ya? Si decimos ella, igualito va a ser. She does not drive a car. Bien, han visto que drive acá no lleva S, no le toca. Acá tampoco no le toca. No, a ninguno. A ninguno en negación. Eso es negación del presente simple. Pregunta. Tú manejas un auto. Entonces, do you drive a car? A ver, un ratito que estamos admitiendo alumnos, un ratito. Ya, 3 más. Bien, do you drive a car? Esa es la pregunta. Y si decimos, él maneja un auto, vamos a decir, does he drive a car? ¿Qué le parece? Entonces el verbo drive no va a la S, no va a la S, solo en afirmación. ¿Ya? Ese detalle es muy importante. Bien, vamos a ver ejemplos con verbos de la segunda regla. Por ejemplo, utilizamos el verbo go, que termina en O. Por eso lo estamos usando, porque acá dice, pues, en la segunda regla, que si un verbo termina en O, en X, etcétera, ¿no? Se le agrega S. Entonces, por ese motivo, estamos empleando el verbo go, ir. Yo voy, en inglés sería I go. Tú vas, you go. Él va, he goes. Ella va, she goes. Y nota que ahí sí le estoy agregando la palabra es, ¿no es cierto? Es, acá también, ¿no? Por motivo de que es tercera persona y el verbo termina en O. Por ese motivo. Pero a estos 3 nada más. It goes, we go, nosotros vamos, you go, ustedes van, they go, ellos van. Bien, entonces, ¿está claro este punto? Y de igual manera, si hiciera la negación, por ejemplo, él no va, diría de esta forma. He does not go. Ahí no tengo por qué agregar ES. Él no va, por ejemplo, a Lima. ¿Ya? He does not go to Lima. Él no va a Lima. Claro, ustedes saben también porque seguro la Miss les explicó que en este caso se une, ¿no? Se une así, acá se le coloca una comita, que en realidad no se llama coma, sino se llama apóstrofe. He doesn't go to Lima. Es igual a decir he does not go to Lima. Bien, el verbo se mantiene igual, go, y es él, tercera persona. ¿Por qué? Porque está en negación. Si fuera pregunta igual, diría, ¿no? ¿Va él a Lima? En inglés sería así, does he go to Lima? ¿Ah? ¿Qué les parece? Muy bien, vamos ahora a ejemplo de la tercera regla. Y en este caso hemos elegido el verbo estudiar, study, porque termina en Y. A ver, ¿qué pasa acá? En este caso, la conjugación del verbo estudiar, que termina en Y. Yo estudio, I study. Tú estudias, you study. Él estudia, he studies. Hemos aplicado lo que dice la regla. Este verbo termina en Y, ¿no? Antecedida de consonante, por si acaso. Se borra la Y, se le coloca I latina y se agrega S. Muy bien. She studies de la misma forma porque es tercera persona singular. It studies también. We study no. You study tampoco, ¿no? They study. Queda así el verbo study. Muy bien. Lo único que hay que tener cuidado con este verbo. Play, que significa jugar. Alumnos, hay algunos alumnos que dicen, profesor, este verbo también hay que hacerle ese cambio. A ver, si decimos, the boy, el niño juega. Usamos el verbo play. A ver,
El alumno hace eso, incorrecto. No, 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 está mal. Pero si termina en Y, dice, sí, pero la Y está antecedida de vocal. Por eso no se aplica la tercera regla, sino la primera. Entonces va a ser de esta manera, así nada más. El niño juega en el parque, en el jardín, ¿ya? At the park, por ejemplo. Muy bien, así debería quedar. Correcto, entonces ahora tenemos acá un pequeño texto como referencia, donde vamos a ver la aplicación de las reglas en los verbos. A ver, vamos a leer primero en español. Mi hermano es Robert. Él tiene 18 años de edad y estudia en la mañana. Yo estudio en la tarde porque trabajo en la mañana. A Robert le gusta usar la computadora porque él quiere trabajar en una oficina. Yo quiero trabajar en un hospital porque estudio enfermería. Generalmente mi hermano juega con sus amigos en el parque los sábados. Me gusta salir con mis amigos los fines de semana. Aquí le faltó la E. Bien, entonces observe por favor ahora, vamos a aplicar las reglas. De hecho ya están aplicadas, ¿no? Vamos a explicar, mejor dicho. Primero acá tenemos el verbo to be. Ese es el verbo to be, el famoso to be, is. Se usa is porque my brother trabaja con is, o sea, él, ¿no es cierto? Él, es decir, es igual a decir mi hermano, ¿no? He. Bien, y acá, ¿qué ha pasado acá? Acá ustedes han escuchado que he traducido, él tiene 18 años, ¿no? Y está el verbo is. Y es correcto, porque para decir él tiene, hablando de edad, se va a usar el verbo to be. Es como, por ejemplo, si tú dices, yo tengo, a ver, en el caso de ustedes son de 18, 19, 20 años, ¿no? Ya vamos a suponer que alguien tiene 20, va a decir, I am 20. I am 20 years. Claro, si tú deseas, le agregas years old. Entonces acá está diciendo, yo tengo 20 años de edad. Pero si tú dices, pero acá dice, yo soy, I am. Es correcto. Pero no lo vas a traducir, yo soy 20 años, pues. ¿Por qué? Chicos, porque la traducción, ojo con lo que voy a escribir acá. Traducción. A ver. Traducción. Voy a poner el concepto de lo que es traducción. Traducir, pongo, traducir. A ver, está entrando Hernández un ratito. Traducir es transmitir la idea de un idioma a otro. Todo lo que hay que decir es con respecto a lo que es traducción. ¿Qué es traducción? Es transmitir la idea de un idioma a otro. Y para transmitir la idea, a veces tengo que cambiar las palabras para que me entiendan en español. Porque si yo digo, yo me limito a lo que he aprendido que I am significa yo soy, y voy a decir yo soy 20 años, está mal, porque el que te escucha se ríe. Entonces tú tienes que arreglar. ¿Cómo hablamos nosotros? Nosotros decimos yo tengo, y acabas de decir yo tengo 20 años. ¿Ya? Porque si tú te vas a limitar a decir yo soy 20 años, estás traduciendo literalmente, entonces acá old significa viejo. Entonces tú tendrías que decir yo soy 20 años viejo. Y el que te escucha se ríe. Y no hay que permitir que se rían de nuestra traducción. Hay que traducir la idea, transmitir. ¿Cómo se habla en español? Lo transmito como se habla. Muy bien. Entonces, miren, acá el primer verbo es estudiar. Y como está siendo conjugado por él, se ha aplicado la regla. Pero me faltó leer en inglés. Vamos a leer en inglés, ¿ya? Acá dice short text using present simple. My brother is Robert. He's 18 years old
and he studies in the morning. I study in the afternoon. Because I work in the morning. Robert likes to use the computer because he wants to work in an office. I want to work in a hospital because I study nursing. Generally, my brother plays with his friend at the park on Saturday. I like to go out with my friend on weekends. Bueno, ya otro momento vamos a dedicarnos a leer con más paciencia. Por ahora lo que yo quiero es que entiendan las reglas gramaticales del presente de los verbos. Bien, entonces acá, mientras observa que acá dice studies, acá solamente dice study. Acá se aplicó la regla y acá no. Muy bien, vamos a preguntar a ver si me han entendido. Le preguntamos a Campos Moquillaza, ¿cuál es la razón, a ver, Campos, por la que acá he colocado de esta forma, pero acá no? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Ajá. Observa la diferencia, ¿eh? Si me responde bien es porque me ha entendido. Si no me responde bien es porque está pensando en el pollo a la brasa, no el otro. A ver, ¿cuál es la razón? Acá dice he studies y acá dice I study. ¿Por qué? Ah, ya la pesqué a Campos. A ver, ¿qué dice Candela? Claudia. ¿Cuál sería la razón? Ah, no saben la respuesta. A ver, un voluntario o voluntaria. A ver, alguien. No es la tercera persona. Ya, la razón es porque se ha hecho un cambio. La que está hablando es Yadira, ¿no? Iris. Ya, claro. ¿Cuál es la tercera persona? ¿Robert o yo? O él, acá dice él, ¿no? Que es Robert. Él. Ajá. Él es la tercera persona, ¿no? Y Él yo, es la tercera persona. ¿y yo qué persona es? ¿Primera, segunda o tercera? Primera. Primera. Claro, primera plural. Claro, porque miren chicos, son tres personas nada más que existen hablando en gramática. Yo, tú, él. En singular. En plural, nosotros, ustedes, ellos. O en lugar de ellos puede ser ellas, correcto. O si digo yo, tú, ella, correcto. Ahí están las tres personas, ¿ya? Muy bien, correcto. Ahora, acá dice I work. El verbo work no se le ha aplicado ese, nada, porque no le toca. Acá dice Robert likes. Acá sí el verbo está con ese, ¿ah? Porque el verbo es solamente like, ¿no? Así como cuando la chica dice, mándame un like. Ya, entonces, ojo, el verbo es likes. ¿Por qué razón? Por lo que ya ustedes se dieron cuenta, Robert es tercera persona singular y el verbo, como está en presente simple, una afirmación, debe ir con ese. Muy bien. Pero ¿qué pasa con este verbo que voy a ponerle, voy a subrayarlo? A ver, ¿qué pasa con ese verbo? ¿Por qué lleva to? Y acá dice, a Robert le gusta usar. Este es un verbo, use, usar. Bueno, voy a explicar. Generalmente, así como en este caso, acá mire, él quiere trabajar. También acá está el to. ¿Ya? Entonces, cuando tú has aprendido, por ejemplo, el verbo to be, dice, ¿no es cierto? Mira, tiene ese acompañante to. O tú puedes decir to work, también, ¿no? O tú quieres decir to, y hablas cualquier otro verbo, to drive, el verbo manejar. A todos los verbos le estás poniendo to. Bien, esa es una particularidad del inglés que indica que allí el verbo está en infinitivo. ¿Qué significa infinitivo? Para entender mejor, es igual a nuestros verbos cuando decimos, por ejemplo, comer. Está en infinitivo. ¿Por qué? Porque no se sabe quién come. Solamente dices comer. Jugar.
No se sabe quién juega. Jugar. Trabajar. No se sabe quién trabaja. ¿No es cierto? Entonces, los verbos en español que terminan en ar, ir, están en infinitivo. En inglés, los verbos que tienen este compañerito, to, están en infinitivo también. ¿Ya? Pero los verbos también se pueden usar en inglés sin este to y se entiende que también está en infinitivo si tú deseas. ¿Ya? Porque tú lo vas a encontrar así en el diccionario. En el diccionario, si tú buscas un verbo, no lo vas a encontrar con la partícula to. No lo vas a encontrar. Sería absurdo. Tú buscas el verbo trabajar, lo vas a encontrar en la W, ¿no? Work. Este es el verbo trabajar. Pero bien, vamos a ver acá. Entonces, el to use está en infinitivo. En cambio, likes es el verbo que está siendo conjugado. Por eso que se le aplica la regla. Acá igual, ¿no? One, wants. One wants con ese, ¿no? He wants to work. Él quiere trabajar. En cambio acá, I want. Yo quiero. Porque este está en tercera persona singular y este no. ¿Ah? Por eso que acá no se aplica la regla. Muy bien. Acá, plays, lo que le dije hace un momento, el verbo jugar, mi hermano juega. Mi hermano es tercera persona, ¿no? El verbo plays no lleva S, pero se le pone S por motivo de la regla gramatical. En este caso, la primera regla. Muy bien. Acá tenemos también I like, me gusta, y to go out. Acá hay un verbo con dos palabras. Go out. ¿Ya? Que significa salir. Bien, a continuación quiero preguntar quién es, la vez pasada me dijeron creo, pero no tomé nota, ahora sí voy a tomar nota del delegado o delegada, para enviarle en este momento la lista de verbos y les comparta a ustedes. A ver, denme por favor el nombre de delegado o delegada. Buenas tardes, licenciado. Es mi persona el delegado. Soy el alumno Josué. Nombre, por favor. Josué, Ya, Josué, apellido. Guamán Escate. Ya, muy bien, entonces, Josué Guamán Escate. Correcto, tú pusiste tu número telefónico ahí en el foro, ¿no es cierto? Todavía no, licenciado. Ya, díctamelo de una vez. A Ya, ver, 920 920. 85 Ya, 07 35. ya, entonces mira, en este momento yo lo voy a agregar como delegado a mi lista de alumnos porque necesitamos conectarnos con los delegados y te voy a enviar la lista de verbos 9208 50 735. Ya, entonces, de una vez para ir avanzando en este aspecto. Josué Guamán. Y le pongo delegado de cuarto de enfermería. Cuarto enfermería. Muy bien. Entonces, de esa manera ya tenemos ahora al delegado registrado acá. ¿Ya? Y vamos a enviar la lista. Ya un ratito, por favor, no se me vayan a ir. Ahí nomás, vamos a enviar en este momento rapidito la lista, porque es muy importante esta lista que voy a enviar. ¿Ya? A ver, un ratito, vamos a ver acá. Josué, a ver, vamos a ver que salga Josué Guamán, acá está. Muy bien, entonces vamos ahora a adjuntar la lista de verbos. Ya, un ratito, por favor. A ver, esta lista está acá en documentos finales. Acá tenemos luego acá. Y me vas a decir si te llega la lista, ¿ya? A ver, a continuación, lista de verbos regulares.
Ya, esa lista que está enviándose, la vas a compartir con tus compañeros, por favor. Ya te llegó la lista de verbos regulares, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Ya, ahora falta la otra lista, porque son dos. Y justo les voy a explicar rapidito eso, porque a veces el alumno no entiende. Ya, ahora va la lista de verbos irregulares. Ya, listo. Entonces, mira, esas dos listas de verbos, ustedes las van a, o tú mejor dicho, lo compartes, ya, con tus compañeros. Bien, acá tenemos, ahora voy a hablar de la tarea. La tarea que ustedes van a, digamos, desarrollar, ¿ya? A ver, ojo, ahí están viendo la tarea, ¿no es cierto? Ya, esta tarea es para hacer un texto, ¿ya? Acá dice bien claro, elabora un texto de unas 10 oraciones, usando el presente simple de los verbos, aplica las reglas que hemos aprendido. Acá están las reglas, los ejemplos también, y acá en la parte en blanco haces el texto. Un texto en presente simple. Lo que tú quieras hablar, unas 10 oraciones. Ya, ahí ya yo he hecho un modelo parecido a ese modelo y ahí tienes la lista de verbos. Agarra cualquier verbo. ¿Me entiendes? Cualquier verbo que sea regular, irregular, eso no interesa. Va a interesar, ahora voy a hacer una explicación acá, va a interesar cuando hablemos del pasado. ¿Cuántos párrafos? A ver, el pasado simple, ojo, rapidito. Profesor, disculpe, ¿y la oración de cuántos párrafos? No, puede ser un párrafo, dos, no hay problema, pero que haya 10 oraciones, ¿ya? Muy bien. Entonces el pasado simple, cuando hagamos en inglés el pasado simple, ahí sí nos va a interesar bastante los verbos regulares o irregulares, ¿ya? Verbos regulares, ¿por qué? Regulares, ¿ya? Y luego tenemos los verbos irregulares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hablemos de los verbos regulares y irregulares en el pasado, por ejemplo, decimos el verbo play, ya. Este verbo es regular. Y si quiero utilizarlo en pasado, voy a agregar ed. Ya le agregué ed, entonces ahí dice, si yo pongo we, nosotros jugamos, pero estamos hablando en pasado. O pongo you, tú podrías traducir tú jugaste. Tú jugaste, podría decir. You, acá falta la U, you played, ¿ya? O otro verbo, a ver, el verbo cook, es regular, cocinar, le agrego ed y ya está en pasado. O el verbo bailar, dance, como tiene la E, solo le agrego la D, ya está en pasado. Bailó, bailé, bailaste. Todo eso se puede traducir. Pero ¿qué pasa con los irregulares? Por ejemplo, si tú vas a ver en la lista, vas a encontrar que el verbo comprar es irregular. Y ahí no se le va a agregar ed, ¿ya? No. El verbo buy, que es comprar, tiene su forma, que es esta, bought. Y ese es el verbo, la forma que vas a emplear. Si tú quieres decir, yo compré un nuevo libro, ahí dice yo compré un nuevo libro. Pero si tú pones, I buy a new book, entonces está diciendo, yo compro un nuevo libro. Y si tú dices, ella compra. A ver, Candela, una pregunta. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, ¿hacemos las oraciones y también lo traducimos o solo lo ponemos No, la en traducción inglés? no. Ya, entonces, Ya, licenciada. muy bien. Y si tú dices, ella compra un nuevo libro, a buy le agregas ese. ¿No es cierto? O sea, porque estás en presente. Pero en pasado, si tú dices, ella compró, she bought a new book, por ejemplo. ¿Ya?
La próxima clase nos vamos a concentrar más en esto, pero ya les estoy dando un adelanto. Les he mandado la lista de verbos regulares y verbos irregulares. Hay 2 listas, ¿ya? Entonces, la única forma es practicar poco a poco algunos verbos, los más comunes, y de esa manera, poco a poco se aprende. ¿Alguna pregunta, chicos? Nos quedan 2 minutos. ¿Algo que no hayan entendido? ¿Está todo claro? En la clase ahí hay explicación. Licenciado, disculpe, son oraciones de presente nada más, ¿no? Nada más, presente simple, nada más. Ok, está bien. Si tú deseas, lo haces en negación, en pregunta o en afirmación, nada más. No interesa. Con tal que sea presente. ¿Ya? Ya después hablamos del pasado. Bien, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Entonces sería, ¿Cómo? sí, entonces sería en presente y luego ya usted nos va a enseñar para hacerlo en pasado. Sí, sí, pasado, No. futuro, ya todo eso lo vamos a hacer poco a poco. Profesor, disculpe, ¿tomó asistencia? Mira, la asistencia yo la voy a tomar del aula virtual, ¿ya? Pero en este momento yo estoy viendo que acá hay 59. Me da mucho gusto porque es la mayoría. Solamente ha faltado 2. Aunque hay alumnas nuevas, creo. A ver, voy a preguntar rapidito, porque aquí cuando estuve revisando la tarea la primera tarea, observé que no estaba en lista la anterior Ramos Rodríguez Xiomara Maciel. ¿Ya? ¿Está presente en este momento? Sí, profesor, buenas tardes. Ya, tú entraste después, ¿no? O sea, unos días después que empezó la clase. La primera semana sí entré a clases, pero todavía no estaba matriculada. Ah, ya, esa es la razón. Muy bien, te voy a insertar en la lista, no te preocupes. Y también Ya, profe. Campo Moquillaza Yomira Zuleika, ¿también está presente? Campo Moquillaza Yomira Zuleika. ¿Está presente? Sí, ¿me escucha? Sí. Ya. También tú entraste unos días después que empezamos la clase, ¿no? Claro, el 23 recién me matriculé. Ya, correcto. Entonces, les pregunto para agregarles en la lista. Y está muy bien que hayan enviado su tarea la primera, ¿ya? Está muy bien, les felicito. Licenciado, buenas tardes, disculpe. Hola. Soy la alumna Antesana Guevara. El día de hoy recién he terminado de pagar y matricularme y recién se me ha podido habilitar el aula virtual. Por ese motivo no he marcado asistencia ni he entregado la tarea. Ya, envíalo nomás, por favor. Ya, estas primeras semanas vamos a tener en cuenta todo eso. No se preocupe. Muy bien, entonces... Disculpe también, en mi caso, Nolasco, la semana pasada participé